Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita emprender, para emprender se necesita aprender y para aprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 40. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén reproduciendo este gran podcast. El día de hoy tenemos algo elegante, fino, porque estoy con una de las personas más elegantes que he conocido en mi vida desde el momento que tomamos la primera llamada para un tema de negocios. Tengo enfrente a un arquitecto, coleccionista, bastante galardonado en mucha de su trayectoria, que ya estaremos hablando un poco más. Él es poblano. Y conmigo enfrente tengo a Fernando Michel. Un placer, mi querido Eric. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues que me invites a estos espacios interesantes. Dicen que los espacios educan. Es la idea, comprender. Y bueno, creo que este espacio educa. Totalmente, ¿no? Desde la narrativa creo yo que es el coleccionismo. Hay mucho que sacar por ahí. Y la verdad que ahorita yo planeaba leer por un lado toda tu biografía, pero creo que es mejor compactarla y dar como ese resumen y esa esencia tuya también, explicando a la audiencia quién eres, Fernando. Bueno, es una pregunta compleja, porque si hay algo que es demasiado complejo, es una abstracción. ¿Quién soy? Una persona congruente. Es lo más importante. Una persona congruente. Y dentro de esta congruencia te puedes ir desdoblando en una serie de valores. Y de estas credenciales, arquitecto, coleccionista, ¿no? Y además respetuoso, muy respetuoso también de las formas. Eso básicamente no se toma en cuenta. Tú puedes tener muchas credenciales como arquitecto, como coleccionista, pero las formas es también una credencial. Claro. ¿No? Es una credencial que es muy importante hoy en la actualidad, ¿no? Y más hoy en la actualidad, Eric, porque estamos viviendo el nihilismo. Sí, la posverdad, ¿no? Y bueno, ya recordemos que este nihilismo es el desconocimiento total de los valores. Y por eso empiezo con este valor, la congruencia. Congruente como piensas y como actúas. ¿Quién soy? Pues, como he acotado desde un inicio, ¿no? Diseñador, arquitecto, y en el que me ha llevado a conocer diversos ámbitos dentro del design, de la arquitectura, la música, en la cual fui educado. Fui educado en un tridente donde era innegociable no amar el arte, el diseño y la música. Entonces, bajo ese tridente, me fui conformando este decálogo a mis 59 años. ¿Y de quién nace este gusto por el arte? ¿O cómo es esta educación tal vez tan formada con este léxico igual que manejas? Mi padre dejaba en la casa algunos libros. No eran accidentes, eran con toda la intención para que tú pudieses toparte con ellos y leer. A partir de ahí es como tú empiezas a tener este acercamiento con los libros, que son un vehículo también del conocimiento. Y es ahí como empieza este placer, porque te va abriendo diversos escenarios la lectura. Independientemente, mi padre, un extraordinario ingeniero civil, él llega a Puebla en los años 50 y consolida con el ingeniero Marcos Mastretta una empresa muy importante. Y a partir de ahí, pues genéticamente, tú vas absorbiendo todo lo que vas viendo en tu casa. Los comportamientos, los diálogos, la música. Y considero que sí, es un hilo conductor, ¿no?, de lo que ahora soy. Que bueno, has hecho obras arquitectónicas, has coleccionado un montón de cosas que hoy en día están muy valuadas, ¿no? En ejemplo, por eso hay aquí unos robots. La verdad que a la gente que no haya entendido la referencia del coleccionismo, sí. Lo que tengo aquí a la izquierda no es cualquier cosa, ¿eh? Es una obra de arte. Y antes de llegar a eso, quisiera entender un poquito más.
tu padre te implementa estos valores, ¿no? Esta idea. ¿Tu padre era coleccionista? No. En alguna ocasión le hice una pregunta a mi padre. Le digo, oye, padre, ¿por qué nunca invertiste? Invertiste, no compraste. Tú compras zapatos, plumas, no. Aquí es inviertes. ¿Por qué nunca invertiste en arte? Y me contestó muy elegantemente. Me dice, hijo, porque no he tenido la oportunidad que tú has tenido. Entonces eso marca, esas frases marcan, ¿no? Pero no era coleccionista mi padre. Era coleccionista de libros. Pero recuerda que un gran coleccionista no tiene que tener las grandes cantidades. Él tenía los libros idóneos para él. Y en la vida, así es, tienes que tener las piezas idóneas. Muchas veces me ha preguntado, arquitecto, es la clásica pregunta, ¿cuántas piezas tiene? No voy a responder esa pregunta, porque dicen que la inteligencia del hombre también radica en cómo pregunta, pero en cómo responde. No la voy a contestar, pero sí te voy a aclarar algo. Tengo las piezas idóneas para mí. Y una cachada de guante blanco en caso de que también pueda llegar a ser una crítica, ¿no? Alberto Ruiz Sánchez, uno de los grandes escritores mexicanos, un gran amigo, que son los directivos de la revista Artes de México, él comentaba en una ocasión que tú podrás tener cientos y cientos de libros, pero tienes que tener los idóneos. De nada te sirve tener 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. A lo mejor ni los has leído. Con algunos son los que son la estructura, ¿no? Que te va a conducir durante tu vida. Y regreso a la pregunta inicial, mi padre no era coleccionista. ¿Y de dónde nace entonces el tema del coleccionismo? Porque, también mi gran duda fue en algún momento cuando veía estas piezas, ¿desde qué momento empezaste a orillarte a decir, ok, voy a comprar un robot cada cierto tiempo? A invertir, ¿eh? A invertir. Invertir, porque realmente es igual algo que no solo hiciste con esto, sino también con el tema del skateboard, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poco. ¿Cómo nace o en qué momento empiezas a coleccionar? ¿Qué fue lo primero que coleccionabas? Bueno, mis padres me obsequian a los 9 años mi primer robot japonés. Es un obsequio que me dan mis padres, 8 o 9 años. Es un robot Orikawa, un astronauta. A los 9 años ya pude tener en mis manos aquella superficie metálica. Entonces, ahí es donde se inician estos diálogos, a los 9 años. Ahí ya inicié. Mis padres, por decirlo, me inducen, porque te acercan la pieza. Así como con los libros, te los acercan para que te tropieces con el libro y empiece el diálogo. Ellos me provocaron ese primer acercamiento con un juguete. Antes tenías otros juguetes, entiendo, pero este ya es un juguete serio. Era una pieza que no cualquiera, Eric, tenía un robot japonés. Porque recordemos que Japón paga su deuda de guerra con estas piezas. Y la gran mayoría de estas piezas están en... ¿Quién fue el país que gana la guerra? En el Pacífico. En la cruenta guerra del Pacífico, Estados Unidos. Entonces las grandes colecciones están allá. Mis padres, desconozco si fue en un viaje, y fueron cuando me acercan ese robot magnífico. Hace 59 años. Yo tengo 59. Me lo regalaron a los 9, 8, 9 años, hace 50 años. Y es ahí donde empieza nuevamente esta aventura. Que bueno, está interesante, creo que estaría bueno también dar una explicación. ¿Cómo es que Japón paga con robots o con juguetes? O sea, ¿cuál es la situación? No sé si hay un conocimiento en este lado. Claro. Sí, por el tema de que eres coleccionista de esto, pero... Bueno, es una historia compleja cuando se desarrolla esta guerra. Generalmente se percibe que los japoneses se doblegaron por estas dos bombas que conocemos, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y hemos visto la película de aquel Oppenheimer que dice que es el destructor de mundos. Claro. En ese momento sí destruyeron, porque Japón se abre en 1845 en el shogunato, se abre y es un país extraordinario. Japón estaba cerrado.
Se abre con el shogunato y es un esplendor que enriquece al mundo. Primeramente, los alemanes son los que tienen el control del juguete en metal. Pero llega la guerra. Hay un primer robot japonés de la preguerra, que es el Lilliput, 1939, Dakota de escala, una belleza. Que en esos tiempos era un juguete. En esos tiempos era un juguete. No era una pieza de colección. No, es un juguete. El diseñador es Matsuzo Kotsuye, es el que diseña el primer robot japonés de la preguerra. Pero me gustaría recorrer un poco hacia atrás. Hasta 1921, la palabra robot no existía. Robot es un precepto checoslovaco que aparece en la película en el año 1921, en la película de Karel Capek, en la novela, perdón, Karel Capek, y se utiliza la primera palabra, robot o robota, y significa trabajo forzado. Antes de eso eran autómatas. Recordemos a este gran diseñador francés, Jacques de Vaucanson, diseñador de los grandes autómatas. Pero hasta este punto es un momento de quiebre y se utiliza la palabra robota. Los japoneses toman posición, inicia esta cruenta guerra del Pacífico. ¿Y qué sucede? El imperio tenía como prioridad todo lo que fuera metal, recogerlo, ¿para qué? Para avivar la industria militar. Entonces, todos los grandes moldes de grandes piezas, campanas de iglesias, etcétera, fueron los que sirvieron para avivar las fauces, el fuego, para hacer armas. O sea, se hicieron armas en la Segunda Guerra Mundial con juguetes. Con moldes, pero con piezas de templos, con campanas, todo lo que era fierro era prioridad recolectarlo. E inclusive el cartel fungió como un elemento muy importante, como decía mi gran amigo Germán Montalvo, el cartel toma el espacio urbano. El cartel por todos lados en Tokio era el metal, ¿no? Porque ya venían los primeros halos de guerra. Pero ¿cómo hicieron esta recolección? Quiero entenderla. O sea, así de fierro viejo que venda o cómo realmente. No es la maquinita que anda por aquí pasando esta de no. Pero era alemán, ¿no? una forma más elegante, más sutil, pero además era imposición, ¿no? Era imposición. Ok. Y llega la guerra. Los norteamericanos identifican a los shokunin. Okay. ¿Quiénes son los shokunin? Los artesanos. Aquellas manos maravillosas que diseñaban juguetes, ahora que iban a fabricar armas destructoras de hombres. Por lo que los norteamericanos identifican las fábricas colindantes. Las fábricas colindantes, así se llamaban, estos pequeños espacios donde los shokunin fabricaban juguetes. Los norteamericanos los identifican, principalmente estaban en Tokio, y recordemos que Tokio, el centro, estaba construido por piedra, papel y madera. Hay una operación que se denomina la Meeting House. Los norteamericanos lanzan 320 bombarderos B-29, una noche fatídica. Se oían los halos de la muerte en el viento, las hélices zumbaban, ¿no? ¿Esto fue antes de Pearl Harbor? ¿Sí? No, posterior. ¿Fue antes? Sí. Y se oyen esas máquinas volando. No, fue posterior. Fue posterior. No, posterior. Okay. Y de sus entrañas de acero escupen napalm. Imaginemos ese infierno que era Tokio. Perecieron 100,000 almas en ese momento, en esa noche fatídica, eliminando a los artesanos. Pero queda uno, Matsuzo Kotsuye, que es el que diseña el primer robot japonés de la preguerra. Y él se va a una provincia
Y ahí espera que pase esta cruenta guerra. Y después se vienen todos los acontecimientos que sabemos. Y bueno, ya para sintetizar un poquito esta parte de la historia que tiene muchísimo valor, ¿cómo es que los japoneses pagan con los robots o cómo se transforma esta economía? Porque de por sí la deuda yo creo que era más con ellos por las bombas atómicas. Japón estaba devastado. Uh-huh. Toda la industria estaba devastada. Lo único que se oía en las calles, que aún se podían ver las cenizas, ¿no?, era el Jeep, el famoso Jeep norteamericano. Y tiene referencia al Jeep porque hay un personaje en Popeye que es como un tigre que anda Jeep, 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 uh-huh. Y también por eso se le atribuye a este famoso Jeep norteamericano, que fue uno de los elementos más importantes para ganar la guerra. La bazooka, el B-29 y el Jeep. Japón estaba devastado. Y ante esta situación, los shokunin pedían permiso para tomar las latas dejadas por el ejército norteamericano por cientos de miles regadas. Las tomaban previo permiso y con esas latas de atún, etcétera, etcétera, empezaron a construir estas maravillosas piezas. Matsuzo Kotsuye, esta anécdota es maravillosa. Matsuzo Kotsuye sale de un baño público con su toalla. No te podías acercar a los jeeps. Uh-huh. Prohibido. Pero Matsuzo Kotsuye sale de un baño con su toalla, que la conoce perfectamente bien, y visualiza que hay un jeep. Y se acerca. No estaban los militares. Seguramente los militares han de haber bajado por alguna compañía femenina. Okay. Y lo dejaron ahí. Entonces se acerca Matsuzo, conoce su toalla y saca las medidas. Toma las medidas y se va a su pequeño taller y con algunas latas las consolida y construye el primer Jeep norteamericano de las latas. Hace 10. Y de ahí empieza esta vorágine. Matsuzo Kotsuye es denominado el hombre coche porque después hace unas maravillosas piezas. Pero Japón en ese momento estaba devastado y fue obligado, casi, por decir este término, a que se consolidaran las empresas japonesas para que todo el producto de las grandes firmas, Nomura, Masudaya, Orikawa, etcétera, se diseñaran esas piezas y todas esas piezas, robots, naves espaciales y algunos otros juguetes, sirviesen como el pago de guerra. Entonces siempre fue Japón por este antecedente histórico como la referencia tecnológica y hasta la fecha lo es, ¿no? O sea, realmente la industria automotriz, pues, Toyota, Corolla creo que es el más vendido incluso en Estados Unidos o Honda. Los mejores telescopios. No, Japón. Voy a hacer esta frase, mi estimado Eric. Japón es lo que es hoy. Hoy Japón es lo que es hoy por estas piezas que tenemos acá. Es el andamiaje. Es el andamiaje de un país que resurge a través de esa templanza y disciplina. Que eso justo me gustaría entenderlo un poquito más. Como arquitecto, diseñador, coleccionista, que has estado en diferentes foros, incluso también haciendo esta presencia como alguien que es muy culto, ¿no?, en este tema. ¿Cómo ves la industria del juguete? O sea, en esta materia de la evolución que ha tenido. ¿Actualmente? Uh-huh. Porque hoy lo que antes era un juguete, que eran estas piezas, es una colección. Ya es como una pieza de arte, es una obra de arte. Uh-huh. Antes estaban más producidos, no había tantos plásticos, eran más metálicos. Me gustaría como tu cosmovisión general, digamos. La pila era muy costosa. Sí. Y aunado a estos comentarios que haces tú, las personas que tenían una pieza de estas, generalmente les dejaban las pilas adentro. Entonces venía una descomposición y ya no funcionan. Y lo primero que hacían los niños, ¿qué era? Romper la caja. La caja inclusive es más valiosa, por dar un término, que el mismo robot. ¿Qué quiere decir? Los japoneses pensaban dentro de la caja. Los japoneses tienen un profundo respeto por la caja, por la
presentación. Son unas obras de arte, los gráficos de cada caja. Y es ahí donde también radica la rareza de estas piezas. Los niños o los padres, ¿qué hacían? Tíralas, rómpelas. ¿Cómo han subsistido estas cajas? ¿Y tú consideras que hoy lo que es la industria del juguete podría llegar a ser lo que fue antes? No. O sea, si me compro un Max Steel y me guardo la caja. Querido amigo, creo que estamos hablando de dos idiomas distintos. Sí, con el debido cosa. Respeto, ¿no? a esta industria que es el gran monstruo. Ahora son los grandes depredadores. Ellos producen para que también todas estas masas consuman. Estas eran hechas. Entiendo que también había un método, había un proceso y sacaban un grado alto de piezas. Pero hay ciertas piezas, como la que he mencionado, la de Lilliput, de Matsuzo Kotsuye, que hay muy pocas. ¿Cuánto puede llegar a valer una pieza de ese estilo? Por ejemplo, un robot japonés o en general de colección, desde que venía de un juguete, que pudo haber sido un juguete hoy en día en Walmart, y hoy en día lo tienes ya como una pieza de inversión y de colección, ¿cuánto puede llegar a valer? Pues mira, esa pregunta me la han hecho también y no le he respondido, también porque debe ser uno respetuoso. Pero sí son piezas que son consideradas ya obras de arte por el tiempo. No son piezas vintage, son piezas antiguas. Podría ser invaluable incluso. Invaluable depende para quién. En el sentido económico, más allá de lo... Yo me voy más a la parte histórica, por eso me remito a estas piezas, y ese es el precepto exacto, es el andamiaje de Japón. No tenían otra forma de poder salir adelante. Y expresarlo también. Entonces, ¿qué hacían? La inventiva. Tomar esos elementos que eran cientos de miles entre sus manos y empezar a generar estas maravillosas piezas. Inclusive hay juguetes que vienen marcados Japón ocupado. ¿Qué significa eso? Tenían un sello de Japón ocupado. Japón estuvo ocupado por los norteamericanos 10 años después de la guerra. Ah, ok. O sea, Japón ocupado. O sea, termina la guerra en el 45 y estuvieron hasta el 52, 53. O sea, decía, en vez de Made in China, decía Made in Japan ocupado. Japón ocupado. Así, como tal. Tajante. Así, no hecho en México, Japón ocupado. Eso psicológicamente es un golpe muy severo. Claro. Pero no tenían otra forma. Sí, era la forma de expresar que no estaba la esencia ni la libertad. Pero son los visionarios ante el advenimiento de la era espacial. Años 50. Claro. La guerra, bueno, ya empieza la Guerra Fría, ¿no? Japón tiene dos grandes momentos. El primero es el que he mencionado, cómo resurgen, se generan las grandes firmas, las grandes fábricas y consolidan ya una industria. Pero viene el segundo punto, la Guerra de Corea. Estados Unidos se inicia la guerra de Corea y Estados Unidos necesita una plataforma para iniciar la guerra. ¿Y a quién tenía? Pues a Japón. Y utiliza a Japón como una plataforma para el inicio de la guerra que aún creo que no concluye. Esos dos momentos de la historia son los que posicionan a Japón hoy en día en el país como está. Es una maravilla de país, extraordinario. Pero esos son los dos momentos históricos. Y regresando un poquito al tema de la evaluación sobre estas piezas, Bien. ¿Cuál ha sido la transaccionabilidad más grande que se haya llegado a hacer? Tal vez no sé si esté el dato por ahí. O sea, sí, hay datos. Sobre todo, estas piezas con las credenciales expuestas es complejo de encontrar. Sí te puedes encontrar algunas piezas en algún lugar, en alguna galería, en algún no quiero la expresión o el término tianguis, pero son piezas muy maltratadas, que no funcionan, que no tienen caja. Sí te puedes llegar a encontrar algo de lo más convencional, ¿no? Por ejemplo, de la firma Orikawa. Pero piezas de un estricto valor histórico solamente con coleccionistas, de coleccionista a coleccionista o de casas de subastas,
etcétera, etcétera. Y hay como una evaluación económica, digamos, entenderlo como, por ejemplo, la playera de Maradona se vendió en $10 millones, ¿no? Bueno, sí, están los referentes. Hay una importante casa de subastas en Denver y bueno, pues ahí están los referentes. Y como más o menos, si tenemos alguna cifra de estas... Son cifras que rompen lo que es el valor de un juguete tradicional. Pero también hay piezas de otros ámbitos. Voy a mencionar un ámbito, Star Wars. Claro. Que la gran mayoría de la gente tiene más conocimiento de este universo del coleccionismo, y hay piezas que también han llegado a cantidades muy, muy importantes. En lo personal, Eric, nunca me ha gustado hablar de dinero. No, estoy nunca. Porque sí, creo que debemos ser siempre respetuosos, y para mí creo que las piezas, el peso que tienen es el peso de la historia. Claro. Para mí. ¿No? Hablando de estas piezas. Y ahí es donde se vuelve arte, ¿no? Porque el coleccionista, a final de cuentas, es el que tiene la disciplina de cuidar un objeto, muchas veces. En este sentido, ¿cuáles son los valores del coleccionismo? Me mencionabas uno muy importante y yo lo veo claro, que es la disciplina, ¿no? Bueno, primero tienes que ser un crítico. Ser un coleccionista es ser un crítico conspicuo. Un crítico con argumentos. No puedes andar criticando, tienes que investigar. Y luego el coleccionista tiene que ser un ente, porque somos entes extraños, tiene que tener una memoria de hábitos y una memoria de dominio. Y el coleccionista es un ente muy extraño. Esto no es un hobby. Muchos me han dicho, oiga, arquitecto, qué interesante hobby. Esto no es un hobby. Esto es un estilo, es una filosofía de vida al coleccionismo. Porque le dedicas todos los días un tiempo, ¿no?, para dialogar, para estar al día. Las piezas, inclusive cómo convives con ellas. Y eso es lo que hace también a un coleccionista un ente extraño, porque ese coleccionista es aquel que convive en su espacio, convive con sus libros, convive con sus cuadros, convive con sus piezas, convive con sus dioses, con sus demonios y también con sus silencios. Y en este sentido quisiera como que entender un poquito cómo empiezas como coleccionista, ¿no? O sea, ya me habías platicado un poquito del otro lado, pero ¿qué fue la primera pieza que coleccionaste? O sea, pero de robots. De lo que sea. No sé qué fueron, tapitas, ahora sí que unos tazos, no sé qué había en esos tiempos. No sé si había en ese tiempo, pero mi primer acercamiento, como te mencioné, es el primer robot que me regalan mis padres, el Orikawa. ¿Y ahí empiezas ya coleccionista de robots o fue como mantenerlo como pieza? Fue como se me abre el escenario. Okay. Esta ventana. Y en la vida se te presentan ventanas. Depende de ti si te quieres asomar a ella o pasas de largo. No, yo decidí asomarme. Y lo interesante de esto, Eric, fue hace unos 5 años, voy a comer con mi madre y estábamos comiendo y le digo a mi madre, oye mamá, ¿dónde están aquellas piezas de mi añorada niñez? Te habló como inicio del coleccionista. Y me dice, hijo, pues yo creo que están en tu cuarto. Le dije, no, en el cuarto no hay nada. Hace 30 años que no vivo acá. Me dice, pues ve y busca, ve. Entonces subo, Eric, entro a esa habitación completamente cambiada, una sala de televisión, y me enfrento al closet. Dije, en el closet. Me enfrento al closet, saco muchos elementos intrascendentes, lo dejo desnudo, y entonces empieza este diálogo entre un servidor y el vacío del closet, desnudo. Dije, no hay nada. Me quedé ahí un momento, observando al closet con esas penumbras, y recordé, claro, había un subcloset
Entonces me acerco, abro esa tapa de ese subcloset y ahí había una cápsula del tiempo. 50 años pasaron. Esas piezas estaban esperando por mí en una penumbra, en una oscuridad impenetrable. Ingresa mi mano y saco ese robot que tenía en mis manos hace 50 años. Ingreso mi mano y saco la nave, la Eagle, y saco 2, 3 naves más. Esperaban por mí. En un breve impasse de tiempo. Pasó el tiempo y ahora soy un hombre de 59 años, pero con alma de niño. Y lo que hice fue bajar y dar un abrazo a mi madre, darle un beso y decirle: madre, te agradezco profundamente por aquilatarlas y conservarlas. Y reinicia, hace 5 años, y reinicia este proceso. ¿Siempre has coleccionado robots o hay otra cosa que... Arte contemporáneo. Arte contemporáneo, ¿no? También. Mi primera pieza de arte contemporáneo, si hablamos de ese punto, hay una anécdota fantástica, porque es también el preámbulo. Ya te comenté cómo empieza o cómo inició este ámbito de las piezas japonesas, pero en el ámbito del arte. Seré breve. En esa misma edad, 8 o 9 años, mis padres viven en la Colonia La Paz, me voy caminando a Los Sapos. Ahí había un anticuario destacado en México, Salvador Macías. Ingreso, me fui caminando de La Paz al centro, a los 8 o 9 años. Ingreso a ese lugar, una casa magnífica, y toco la campana. Sale el señor Salvador Macías, me observa y me dice: ¿qué se le ofrece, jovencito? Le digo: pues vengo a disfrutar algunas obras de arte. Y me deja ingresar, y fue una maravilla el ver aquellos comedores, aquellas cómodas, aquellos candelabros, esas pinturas. Era un decálogo, era un placer visual. Y le digo a don Salvador: oiga, ¿podría acceder al segundo nivel? Me dice, me ve otra vez, me dice: está bien, jovencito. Entonces ingreso en una escalera estrecha de piedra, y lo primero que me topo al desembocar de la escalera, un muro gris, una cómoda bula al centro y 2 cuadros rojos que eran como si te estuvieras asomando en el cosmos, una ventana. ¿En esos tiempos igual era abierta la calle de antigüedades? Sí. ¿Eran Los Sapos? Pero eran, o sea, no creo que eran las mismas antigüedades. No, hay no, unas no, cosas no. de Coca-Cola y cuando fuiste, yo creo Querido que Eric, habían cosas extraordinarias. Son unos 50 años. de huesos. Sí. No es ya no Sí. es lo mismo como Claro. a lo que es hoy Los Sapos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esos tiempos de lo que eran los sapos? Porque hoy en día, te digo, ves cosas muy básicas, tarjetas de Yu-Gi-Oh!, no sé, cosas que tengan 20 años, pero en esos tiempos, estamos hablando hace 50, tú fuiste a ver antigüedades en los sapos. ¿Qué era lo que...? Pero yo iba enfocado a la casa. Ok. Es más, el día que fui no había nada, no había gente. Ok. No recuerdo qué día fui, pero yo iba al objetivo, iba a ver ese lugar. Entonces subo y me topo con esos 2 cuadros y le digo a don Salvador, oiga, ¿de quién son? ¿Quién es el artista? Y me dice: Leonardo Nierman. A los 8 años, 9 años. Sí, no tenía ni idea. Y llevaba yo unos cacahuates en mi bolsa para mi regreso y unas cuantas monedas. Y le pregunto: oiga, don Salvador, ¿y qué valor tienen? Me dijo el valor. Pues obviamente es imposible, obviamente, ¿no? Te quedas hasta pasmado. ¿Cuánto vale una obra de arte? Pero, Liceo, ¿no? Eric, enfrente de ellos expresé: algún día, ¿quién iba a decir que uno de mis grandes amigos iba a ser el maestro Leonardo Nierman? Uno de mis grandes amigos. Y llegué a tenerlos. ¿Tú crees en eso de que
si decretas y infancia es destino y todo este tema de que piensa ese positivismo, ¿no? Puede llegar a pasar. Yo creo que sí. Haces un compromiso y delante de... Por eso el banco, cuando hablo también en mis episodios en mi canal, expongo el primer robot mexicano, que es un robot de plástico inflado que saca el Banco Nacional de México. Es una copia de un robot japonés. Y hablo en ese episodio hablo sobre el banco. Por eso el banco, que era un personaje que estaba en una plaza, sentado en un banquito de madera, y sacaba el dinero del lado derecho, le daba, y los que le pagaban del lado izquierdo. Era un banco. Era judío, ¿no? Sí. Sí. Eso era un banco. Entonces era el banco. Pero ¿dónde estaban sentados? Frente a la catedral. Como testigo de la transacción. Entonces, en esos tiempos el banco se crea así, como una persona afuera con unos billetes y... Te presto, me das la mano, cerramos y me pagas y inmediatamente. Pero frente a la catedral, el testigo. Creo que sí puedes, considero que son este tipo de anhelos, primeramente, que tienes y de compromisos con uno mismo. Algún día. Y así empieza también este aprecio por toda esta parte del coleccionismo y me lleva al primer cuadro que invierto. La Universidad de las Américas invitó a 2 argentinos artistas, Nicolás Pasarela y Jorge Coco Santangelo. Te estoy hablando de los años 80. Y en una ocasión en el Club de Empresarios de Cholula, en el cual fui miembro del Club de Rotarios, un buen amigo artista me dice: Fernando, estoy en esta galería, date una vuelta en esta galería que es reciente, se acaba de inaugurar, y date una vuelta. Perfecto. Entonces me doy una vuelta a esa galería que estaba inclusive en el circuito, y ahí me enfrento a las obras de Jorge Coco. Y esa fue mi primera inversión. De mis primeros honorarios, dije, pues voy a invertir en arte. ¿Y tú crees que cualquiera puede entrar en el mundo del coleccionismo? Por supuesto. O sea, ¿cualquier persona desde cualquier nivel socioeconómico? ¿O claro. Es una cuestión de más como de cierto poder económico? No, tú puedes ser un buen coleccionista y puedes coleccionar trompos. Claro. Puedes coleccionar plumas. Puedes coleccionar botellas de Coca-Cola. Puedes coleccionar cualquier cosa. Pero siempre mantenerte en una línea. Y en esa línea puedes abrir ciertos elementos, ciertas líneas, pero siempre mantener un eje rector como el coleccionista. Si no, te vuelves un acumulador. ¿Cuál es la diferencia de un coleccionista y un acumulador? Un acumulador, por su nombre como lo dice, es aquel que ya perdió la noción y es aquel que acumula por enfermedad todo lo que se le presente. Todos tenemos esa tía, creo yo, o que guarda cosas que no tienen Puede ser. nada que ver. Puede ser. Y qué valor les da, ¿no? O sea, tal vez es el tema de, ok, esto me recuerda a cuando fuimos a cenar, a no sé qué, ¿no? Pero, ¿qué piezas, no? Ahí es donde entiendo tu lado que dices lo idóneo. No es como de que, ok, tengo una colección de 200 cosas sobre ese día, ¿no? Las grandes colecciones no radican en el número de piezas. Una gran colección de arte, por decirlo, puede ser una sola pieza. Esa es mi colección. Ah, interesante. Cualquier persona que tenga el entusiasmo, que es uno de los valores más importantes, el entusiasmo, puede ser un buen coleccionista. Y que tenga iba a expresar un precepto, la rigidez, pero no ese precepto no. Que tenga la constancia, ¿no?, de que elija una línea
o 2 líneas que dialoguen y de esa no me salgo. Con Me vuelvo un paciencia. especialista. Te vuelves un especialista. Y por ende, por eso me han invitado, como lo que yo te había mandado, me han invitado a aparecer en una película que se llama Minty Box, Ajá, que sí. se está rodando ahora en estos momentos. Los productores son de Boston y se está rodando en estos momentos están en Asia. Ya terminaron de grabar en Europa y ahora están en Asia y van a culminar conmigo, donde van a aparecer por los principales coleccionistas en el mundo de las piezas japonesas. Hay grandes coleccionistas, uno de ellos es el maestro, que tiene cerca de 3 museos en Japón, el maestro Teruhisha Kitahara, empresario importante japonés y coleccionista. Otro es Jonathan Rose, de la BBC de Londres, otro gran coleccionista, entre otros. Entonces tengo el privilegio de que me han invitado a aparecer. Pero hay algo interesante, Eric, me dice el productor, no arquitecto, aquí no importan el número de piezas que se tengan, importa la persona. Porque tú te ves reflejado en las piezas y las piezas se ven reflejados en ti. Yo no las escojo, ellas te eligen, las obras de arte te eligen, Eric. Sería muy aburrido que tú las eligieras. Ellas te eligen. Cuando dicen mucho esto de los sapos, cuando tocas un producto, un objeto que sea, cuando tocas un objeto de que sea antigüedad, se dice que en tu vida pasada era tuyo. ¿Tú crees en eso? No. ¿No? Ahí porque hay ese sentimiento de que la pieza te toca o te sientes esa cuestión. Porque sí, no sé si te ha pasado, pero que algo te llama la atención en esa visión barroca donde hay tantas cosas, siempre hay esta cosa está interesante. ¿Qué hubiera pasado si por ende se me cruza un perro en el camino, me muerde y me tengo que regresar a mi casa? O me canso y ya no llego a los sapos. Las piezas, las obras de arte del maestro Nierman entraron conmigo en un diálogo. En ese momento no podía. Pero te abre la ventana, Eric. Ellas me eligieron. Claro. Puede haber pasado o no haber ido. Exacto. Y ahí es donde expreso el impacto que tienen sobre uno. A los 9 años tuve el impacto de la primera pieza y conservo el robot. Y precisamente en el episodio 50 es donde presento el robot Orikawa de mi niñez. Aquel que encontré y que lo extraje de esa obscuridad impenetrable. Ahí descansaba impoluto, esperando por mí. ¿Cuál es tu opinión respecto a las nuevas narrativas del coleccionismo? Ejemplo, de seguro es de ubicar los Funko Pops. ¿Sí? Son unas piezas así muy comerciales que ya salen 1000 por cada serie que sale en la televisión. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de piezas o ese tipo de narrativas? Bueno, yo considero que son empresas que su objetivo es generar ese tipo de obras y su filosofía es crear miles y miles y miles, porque además ya somos cerca de 8,000 millones de entes. Y el juguete sí funciona, tiene una connotación especial en la historia del hombre. El Homo sapiens, aquel que estaba en una cueva, tenía 3 cosas. Número 1, tenía un abrigo, que era una piel, para protegerse. 2, tenía un arma, que era seguramente un hueso de algún tapir, de algún animal. 3, tenía un juguete, pétreo o de hueso. Han acompañado al Homo sapiens. El juguete es la fiel representatividad del hombre. Tú, para conocer un país, vete a las jugueterías. Ahí vas a conocer el desarrollo de un país.
El juguete tiene una connotación especial. Los juguetes hablan por ti. Dicen mucho de la persona. Hay una frase de un gran diseñador, Charles Ames, que dice: los juguetes no son tan inocentes como parecen. Los juguetes son el preludio de ideas muy serias. Y esa frase es la que nos abre el maravilloso libro de una de las colecciones más importantes en el mundo, del Vitra Design Museum. El CEO de ese museo, el Vitra, tiene una colección de robots y saca un libro maravilloso del cual me estoy basando, de robots a escala 1:1, del Vitra Design Museum. Esa frase es la que te recibe. No son tan inocentes. Y me remito nuevamente entonces a la pregunta que me hiciste. Tengo un profundo respeto por todo este universo de piezas que hay hoy en día. Sí, porque los focos son millones ya, creo. Es una locura. Pero ¿no lo ves como un tema tal vez como más de querer lucrar con el...? Por eso digo, es el gran negocio. Sí. O sea, somos 8,000 millones de individuos y entonces todos quieren ¿qué? Un refrigerador, todos quieren un coche, todos quieren un horno de microondas. El impacto que va a tener esta situación, pero también todo el mundo quiere un juguete. Ahora los chinos son los que se están posicionando. Tengo un gran amigo en Japón, vive en Tokio. Casi ya no hay, Eric, piezas vintage. O sea, como las que tenemos por acá. Estas son antiguas. O sea, son más... ¿qué? Ya no hay. Inclusive un gran amigo, Rodrigo, de Mad Hunter, él estuvo recientemente en Japón y me manda la imagen de un robot. Me dice: Fernando, mira lo que hay acá. ¿Qué opinas? Dije: opino que me acabas de hacer un día triste. Me acabas de generar un día triste porque no puedo adquirir ese robot que me acabas de enviar. Es inalcanzable. El valor. El valor. Ok, y en este lado, o sea... Ya no hay piezas. Ya no hay piezas. Todo mundo quiere esas. Todo mundo quiere, bueno, todo mundo. Pero la gente que está en el ámbito del coleccionismo quiere esas piezas vintage. Y no todos la quieren por O dinero, antiguos. ¿no? Es lo que yo entiendo. O sea, hay muchos que podrían verlo como una inversión ya para un fin económico, pero Puede ser, claro. tú lo ves como una inversión para un fin personal, mucho más filosófico. Porque son piezas que te enaltecen el espíritu, enriquecen tu espíritu, dialogas, son obras de arte. Y como diseñador, como arquitecto, empiezas a ver el diseño, el casco, el ojo, la nariz, oye, el brazo. Bueno, no se debe de tocar con guantes porque tú tienes ciertas grasas, en ácidos en las manos. Entonces, por eso también es el profundo respeto en los episodios de que salgo con los guantes, porque me merecen un respeto. Yo debo de respetarlas. El diseño de estos maravillosos, y muchos de ellos son anónimos. Eso está interesante porque a final de cuentas es como una obra de arte, ¿no? Igual en materia de cómo han ido evolucionando en su abstracción, ¿no? De lo que tenemos en la pieza acá, la de la derecha y la de la izquierda. Por ejemplo, Eric, es el primer robot japonés de la posguerra, esta pieza. Ok. Primer robot japonés, preguerra, Lilliput, 1939. Viene la guerra, el monstruo de las 1000 cabezas, la guerra, que fue una de las guerras más cruentas, la guerra del Pacífico. 1949, el Atomic Robot. Este es un robot de 1949. 1949 es el primer robot de la posguerra con un sistema de llave extraíble, clockwork. Entonces tú das cuerda y se empieza a desplazar. Es metálico y de fierro fundido esta magnífica pieza. ¿Cómo ves el presente y el futuro del juguete? O sea, porque el presente ya es mucho más comercial. Sí, claro. Y el futuro es mucho más digital. ¿Tú consideras que, por ejemplo, mis nietos tendrán en unos 50 años un juguete de metal o plástico incluso? ¿O ya serán
darles la tablet al niño y ya que se divierta un rato en el iPad viendo cualquier tontería. Pues yo te voy a recomendar algo y me remite al libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. ¿Qué va a suceder con el juguete? Pero el juguete sí tiene una connotación en el hombre. Hay una frase maravillosa que dice, aquel que no juega no es niño, pero aquel hombre que no juega perdió para siempre el niño que tenía en su interior, decía Pablo Neruda. Entonces, ¿cómo van a ser los juguetes del futuro? No lo sé. A lo mejor ya no hay juguetes Físicos. ¿Serán hologramas? ¿Serán human cyborgs? Que además, el problema es que todo va a estar sustentado en un tridente. Inteligencia artificial, algoritmos y los human cyborgs. ¿Cuál va a ser el futuro? No lo sé. Sobre el juguete, sería interesante poder hacer alguna apreciación de cómo serían los juguetes en 40, 50 años. Hoy en día nuestros juguetes, como a veces emprendedores o jóvenes, pueden llegar a ser inteligencias artificiales que nos ponen la música o claro. Asistentes virtuales como puede ser el mismo ChatGPT y demás. Bien. ¿Qué futuro ves a esta industria de la tecnología y el robot? Como lo expresé en este libro, sálvese quien pueda, son los que van a tomar el siguiente paso. Tenemos que ser muy cuidadosos. El hombre piensa que lo sabe todo y no ha tomado en cuenta en que la inteligencia artificial nos está observando y nos sentimos inexpugnables en nuestra armadura. Pero la inteligencia artificial va a encontrar esa hendidura y cuando la encuentre va a ser un grave problema. Podemos ser desplazados. El futuro es incierto, no sabemos qué va a suceder. Ya la tecnología cada 10 años, tú me hablas de 50, bueno, es impredecible. Sí, es una locura. ¿Estaremos aún aquí, este Homo sapiens, este depredador? Como expresaba Yuval Noah Harari, este cazador-recolector, este depredador, hemos depredado. Somos depredadores natos. ¿Estaremos en 50 años? No lo sé. ¿Como ser humanos? Va a ser interesante. Justo, fíjate, hice un podcast con la inteligencia artificial y tú que me conoces, que bueno, tenemos la empresa de realidad virtual. Sí, claro. Que estuvimos ahí en el evento. Aquí les dejo el podcast, la verdad se lo recomiendo mucho. Sí. Le preguntaba acerca de la Matrix a la misma inteligencia artificial, ¿no? Si tenía conocimiento sobre la película y conocimientos sobre lo que podría venir en el futuro con base estadística. Sí. Me decía la inteligencia artificial que su cambio a llevar el control de las narrativas económicas iba a ser solamente en los empleos automatizados. Bien. En esta materia, ¿tú consideras que no solamente sean los empleos automatizados, sino que también la inteligencia artificial tome las decisiones de un CFO, de un CEO o de incluso un coleccionista? Que tengamos inteligencias artificiales que coleccionen huesos humanos. Lo que sí te podría decir es que no te puedes confiar. Y somos prescindibles. Si toman posesión, a ver cómo nos las quitamos encima. Un poquito vamos a temas conspiranoicos. ¿Quién crees que en este mundo...? Porque yo veo el coleccionismo como algo muy parecido a dejar que una cosa que te guste vaya tomando su forma y tengas esa disciplina de controlarla y tenerla y sentir y convivir, pero sí también de ser parte de esta historia, ¿no? De lo que no esperabas que podría salir. ¿Tú consideras que dentro del coleccionismo hay alguna industria que podría llegar a ser como más turbia, digamos, más compleja? O sea, hay coleccionismo de... O sea, ¿quiénes son realmente los grandes coleccionistas de obras de arte, ¿no? O este tipo de cosas. No los vas a conocer. Realmente estas grandes mentes que hacen esas
sustanciosas inversiones, no, generalmente no los conoces. Generalmente. Inclusive en las subastas ni siquiera están de forma presencial. Decía mi gran amigo Leonardo Nierman que cuando tú, Eric, tienes la cochera llena de coches, obviamente, cuando tienes el refrigerador lleno, el vestidor lleno, tienes más o menos los mismos aviones, más o menos los mismos yates, de islas más o menos similares, los mismos, como inicié, los mismos autos, podrás tener el Bugatti, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tienes todo eso, ¿qué te queda por invertir o comprar? Prestigio. Y el arte te da ese nivel. Tú no tienes un Paul Cézanne, yo sí. Entonces yo soy el campeón. Tenemos los mismos coches, más o menos. El arte sí te posiciona de una forma distinta. Pero también no hablo de esas grandes cantidades. Hay piezas grandes, hay piezas, inclusive las piezas pequeñas, en ocasiones se hacen grandes. ¿No necesitas tener también las grandes piezas? No. ¿Cómo va a ser el mundo del arte? Es interesante, ¿no? ¿A qué crees que se deba en este sentido estas personas que no aparecen en las subastas? Porque yo estuve trabajando un tiempo en temas de coleccionismo. Bueno, no como tal yo como coleccionista, pero le brindaba servicios de producción audiovisual a algunas casas de arte y galerías, ¿no? Y sí me sorprendía que agarraba la paleta un representante de alguien que sepa quién es y que era tan indiferente soltar millones de dólares en una sentada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay mundos paralelos del cual el general, el común denominador, desconocemos. Pero no hace mucho se acaba de subastar en Sotheby's algunas piezas de Picasso. Creo que inclusive hay unas piezas que se van a subastar de Jean-Michel Basquiat. Cuando Basquiat, en el año 78, 79, ¿quién era Basquiat? Basquiat era un personaje jazzista que andaba en la calle, un hombre de color, y no tenía casa, vivía en casa de sus amigos, firmaba como Samo, grafitero. ¿Quién era Jean-Michel Basquiat? Aquella persona que pues tuvo la osadía inclusive de decir, oye, te doy $1 o te doy $10 por esa pieza. O muchos que inclusive Basquiat regalaba y que a lo mejor esas personas las tiraban, dicen, ¿qué es esto? A la basura. ¿Cómo se posiciona Jean-Michel Basquiat? Que cuando conoce a Andy Warhol es cuando tiene ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento. Y es uno de los grandes. Ahora se está subastando, o se subastó una pieza de Basquiat, y bueno, ya imaginaremos los valores que llegan a adquirir. ¿Quién los adquiere? En algunas ocasiones se llega a saber, la gran mayoría quedan en el anonimato. Así como estas piezas, los diseñadores, la gran mayoría son anónimos. Es muy interesante eso. Justo cuando yo fui al MoMA en Nueva York, Sí. Yo no sabía que había piezas de Dalí ahí. Y una que se me está yendo el nombre, de que son los relojes derretidos, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, se me está yendo ahorita el nombre. Sí, El tiempo, no sé qué, se Sí. me está yendo. Es una donación de un anónimo. Me sorprende porque esa pieza es invaluable y si llegara a ser valuada, a pesar de que es un marquito así del tamaño de mi cabeza, un poquito más chico, llega a valer millones de dólares. ¿Cómo es que una pieza llega a valer tanto? ¿Cómo es que una obra de arte o que un juguete o que esta cosa que todo el mundo quiere coleccionar llega a valer tanto? ¿Por la oferta y demanda? La escasez. La escasez. Ok.
y un cierto grupo, sector, quiere la misma pieza que tú. Nada más que tú no puedes acceder. También a veces hay que tener fortuna. Que la fortuna para mí es momento y preparación. Puedes estar en el momento, pero no estás preparado. ¿Qué quiere decir? Estás en la subasta, pero no tienes el dinero, entonces ¿para qué vas? Pero puedes estar preparado y no es el momento. Entonces, al final se involucran una serie de factores para poder... pero no necesariamente tiene que ver con estos niveles. Aquella persona que colecciona y que va al tianguis y se topa a lo mejor con un tazo o con una pluma la pieza lo escogió a él. Fue el momento preciso. Por ende, como he expresado, Eric, el valor de una gran colección y el verdadero coleccionista no radica en el número de piezas, ni en su epidermis, ni en su valor. Radica en la desnuda representatividad atemporal de la obra. Hay obras de arte que no necesitan explicarse. Entonces, aquel coleccionista sí tiene un alto grado de fortuna. Creo que sí. Puede ser que sí tengas una gran fortuna de encontrar esa pieza anhelada. Sé que en lo personal hay piezas que nunca podré tener. Y como coleccionista, ¿qué es eso que te hace sentir? Puedes tener mayor ahínco, seguir adelante, y lo interesante es que no termines la colección. Porque si la terminas, se acabó la magia. ¿Y qué piensa ser un coleccionista cuando termina su vida y no la colección? No. Es decir, cuando un coleccionista fallece, ¿tú cómo ves qué es lo que planeas que pase con tus robots? ¿Que estén en un museo? ¿Que alguien más siga el legado? Bueno, es una pregunta interesante. Que continúe el legado. Los museos, ¿qué sucede hoy en la actualidad, Eric? Los museos están rebosando de obras de arte, de piezas. Tienen naves rebosantes que no pueden exhibir. Es más, aunque exhibieran, cambiaran las exposiciones, no acabarían. Las piezas, si tú haces una donación a un museo, no tienes la certeza de que las vayan a exponer. Lo ideal es que siga el linaje y que tus hijos continúen con ese legado. Y ese legado también, como he expresado esa palabra, entusiasmo. Porque también van a hacer un reconocimiento a su padre. Mi padre generó esto y tengo el placer de continuar con su legado. ¿De qué es? Compartir el conocimiento. Una pregunta, en materia del arte y en materia del tema del coleccionismo, imagino que algunas de estas piezas las has exhibido en museos o algo afín. No, ha habido la posibilidad y me he mantenido por diversas circunstancias, Eric, no se han expuesto. ¿Y en estos museos ellos pagan al artista? ¿O es como de que tú porque vas a tener mi plataforma y te exhibes? Pero tú ¿te refieres a los robots, a mi colección de robots? Es que ¿A una colección general o un artista? O sea, como de que un artista cuando va a un museo, pregunta técnica porque estás creo que mucho más relacionado que yo en materia de esto, paga al museo para que se exponga, el museo le paga al artista, ¿cómo realmente? No, el museo hace una invitación al artista, primeramente hace la invitación, y el artista tiene que presentar un proyecto. Ese proyecto y se involucran a diversos especialistas y en base a la sala elegida que el museo le proporcione o elijan ambos, es como se presenta un proyecto. Y hay un documento que viene toda la metodología y tiene un valor. ¿Y hay un acuerdo económico? Es decir, sí, hay un valor porque el museo también
hace una inversión en generar esa ¿Pero quién lo paga? exposición. ¿El artista o el...? No, el artista no. El museo es el que invierte en el artista. Sí, el artista, si hablamos de ya un cierto nivel, el artista no. El artista, inclusive, él tiene que generar esa exposición ex profeso para el espacio. O sea, no es del artista, yo tengo 20 cuadros en mi casa y los traigo. No. Sí, tienes que hacer una narrativa, ¿no? Que entren con El luces. Es el discurso. El olor. Okay. Hay un discurso. Y ese discurso museográfico, ¿no? Parte de, primeramente, en conocer cuál es la sala que el museo le está presentando, le está invitando. Puede haber cambios, por supuesto. El artista puede decir, yo considero que la sala es muy grande, en fin, diversas variables. Y ya que se acuerda, en la sala presenta el artista su proyecto, con diversas especialidades. Y es así como se genera ya la exposición. Aquí me gustaría ir cerrando un poquito en materia más como emocional y sentimental sobre lo que te generan estas piezas. Para ti, ¿qué es ese robot, esa obra de arte? ¿Qué significa en lo más profundo de tu alma? Nos vemos reflejado en ellos. El hombre siempre se ha querido reflejar en los robots. Nos vemos reflejado en ellos, porque son perfectos. Y en lo personal, me veo, expresaba esa frase, ellos me representan a mí y yo los represento a ellos. Ellos dialogan y hablan por mí. Entonces, son piezas que tienen un sofisticado andamiaje, cómo fueron desarrollados y que tenían un objetivo: divertir a los niños en el juego o en el inicio del iokari o el juego, porque en el juego es cuando empiezan todos esos diálogos, ¿no? Aquellos silencios, aquellos juegos táctiles donde el juguete condiciona el tiempo. Tú no condicionas el tiempo que juegas, es el juguete el que te condiciona. Y se genera este binomio, este cruce de titanes, el niño juguete, y se mimetizan, niño juguete, juguete niño. Sigo siendo un niño. ¿Por qué? Porque tengo el placer de disfrutar estas piezas. Estas ya no son juguetes, repito, son obras de arte. Entonces, es muy interesante cómo estas piezas, y bueno, ahora he empezado en estos episodios en Comitatero, en la plataforma, con los héroes. Termina el periodo de oro en Japón, que es 1949-1969. Ahí culmina el periodo de oro. ¿Y cómo inicia y cómo termina? Inicia con esta pieza, 1949, y culmino en el episodio 75 con A Changeman, del gran diseñador Shinji Miyazawa. Ese es el periodo de oro. Ahora empiezo con los héroes, que la nueva epidermis, la hojalata, sucumbe. Básicamente se elimina la hojalata de los juguetes porque también tenían un peligro. Una pequeña astilla podía generar una herida. Y en los años 60 aparece la nueva epidermis, que es el sofubi, que es un material soft vinil, es un vinil suave, la denominación es sofubi, y la palabra es sofubi, y la denominación la ostenta Japón. El sofubi, que aparece en los 60s, hoy en día sigue siendo la epidermis de las grandes piezas de juguetes. Aquí creo que hay muchísimo valor en lo que mencionas, y por eso les vamos a recomendar a la gente que vaya a tu canal, porque creo que entender muchísimo el tema del coleccionismo nos ayuda a comprender una nueva forma, no solamente de negocios, que es lo que hablamos de acá, sino comprender algo filosófico, algo más de valores.
La verdad que eso es lo que más me gustó, digamos, de cuando nos conocimos y hablábamos, ¿no? De lo que hacías. Y justo aquí me gustaría que reconectes con tu niño de 9 años que fue a caminar a Los Sapos. O a un coleccionista que está empezando o que se desespera porque cierta pieza no puede adquirir. Tal vez sean diferentes, pero si fuera más un mensaje para esa persona del pasado o ese niño que logró tener el cuadro, ¿qué le dirías? Yo le dejaría una frase de un personaje, Nelson Mandela. Y esa frase es un poema victoriano. Y reza que doy gracias a los diversos dioses que pudiesen existir por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Esa frase me quedaré yo para que aquellos que inician tengan esa templanza y que sigan reconectándose con ese niño. Aquel que inicie en esta travesía tiene que mantener 2 conceptos. Inicie con uno de ellos: congruencia y templanza. Muy fuerte también lo que acabas de saber, que ahorita lo vamos a contar después. Porque es la primera vez que habla un robot. O sea, lo que estamos acá. Pues a lo mejor puede ser que estén dialogando estos personajes. Está muy raro, no, muy extraño. Espero que no arranque a uno. Ahora que somos sus amigos. Cabe destacar que estos robots que ven ustedes, 1949, 50 de la firma Nomura, el Tetsujin 28 número 3, el gran héroe de Japón, uno de los grandes héroes. Y el coronel Haphazard, de la firma diseñada en Japón para la firma Marx. Ambos funcionan. Clockwork, que son llave en mano, llave extraíble de cuerda. Y este es en pilas. Uno de los puntos, y lo que hace ser un coleccionista, es que tienes que ser muy, muy puntual en lo que tú coleccionas. Si la pieza que llegas a encontrar o ella me encuentra no funciona, y bueno, primeramente que esté en muy buen estado, pero si no funciona y no tiene caja, no la adquiero. Tienes que mantener un eje rector en lo que son estas piezas. Todas las piezas funcionan y la mayoría tiene caja. ¿Dónde podemos ver tus redes sociales? En Kumitateru by GMFA. Kumitateru significa en japonés ensamble. En YouTube, ¿no? En YouTube. Uh-huh. Igual que en Instagram. Kumitateru, Eric, significa ensamble. Estas piezas son ensambles. Interesante también entender lo que es un ensamble, ¿no? Sí, porque es un ensamble, un ensamble excelso. Y si quieren ver cómo funcionan, pues ya tienen ahí el canal. Vean cada detalle, más historias, más filosofía dentro de ella. Fer, la verdad que fue un gustazo, un placer. Este podcast. Yo estoy en las redes sociales como el Eric Núñez. Y pues bueno, les mandamos un abrazo grande. ¿Alguien que quieras mandarle un saludo? A mi entrañable familia. Que Eric, vean este gran episodio. Un placer. La verdad que me la pasé muy... Como siempre, algo se aprende contigo todos los días. Bueno, pues es un placer y como decía Ernest Hemingway, las historias deben ser contadas y escritas, aunque se me llene la pluma. Me encanta cómo pues cerramos este podcast. Compártanlo.